Muy bien, qué bueno es compartir con ustedes, qué bueno es celebrar al Señor, qué bueno es poder adorar juntos en esta mañana. Quiero compartir la palabra del Señor con ustedes. El mensaje de esta mañana tiene que ver con un principio vital para nosotros como iglesia. Le he puesto como título altares. La semana hemos estado hablando durante todo este mes sobre la intención, sobre el propósito, sobre el plan que Dios gestó en la vida de Abraham para que después se transformase en la nación gloriosa de Israel a través de la vida de Moisés, de Caleb, de Josué y todo su ejército y posteriormente todo lo que vino después con las tribus, incluso los jueces, pero todo el contexto que nació en la promesa de un hijo, de un alumbramiento a través de la vida de Abraham y Sarai, su mujer, su esposa. Y altares, la semana pasada hablábamos de aquellos ídolos que teníamos que derribar de nuestro corazón. Aquellos ídolos, circunstancias, cosas, hábitos que teníamos que arrancar como acto de fe para que no le roben el lugar que le pertenece al Señor. Si bien es cierto, la semana pasada hablábamos de derribar, de arrancar, de sacar, hoy vamos a hablar de cultivar, de establecer, de cuidar, cultivar un altar. Y ese altar es el altar de la adoración. Y quiero llevarle sobre varios principios que nos van a ayudar a poder establecer uno de los principios más relevantes que para nosotros como iglesia, que es el principio de la adoración. Y quiero llevarle a la historia de Génesis capítulo 22. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Abraham a sus siervos: espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esta es la primera vez donde se establece de forma textual la palabra y el acto de la adoración. Noé también había adorado después del diluvio. Lo primero que hizo Noé cuando pisó tierra fue levantar un altar de adoración. Y después vemos un contexto de adoración ya no como un acto espiritual, porque Noé hizo un acto espiritual, levantó unas piedras y levantó un sacrificio en adoración al Señor. Pero aquí vemos otro concepto de adoración que tiene que ver con una acción obediente. Abraham, el contexto que leemos es Abraham llevando a sacrificar, a matar a su hijo en un altar, porque Dios se lo había pedido. Isaac era el hijo de la promesa, que Dios había dicho: yo te voy a dar un hijo, eres estéril, son ancianos, pero yo les voy a dar un hijo, y sobre ese hijo van a ser la promesa de Israel, de la nación de Israel. Dios cumplió la promesa, le dio un hijo, pero de repente a Dios se le ocurre pedirle ese hijo en ofrenda, sacrificio. Y es aquí cuando las palabras textuales de Abraham: yo y el muchacho iremos y adoraremos al Señor, y van a subir al monte. Y la adoración, familia, iglesia, está por encima, viendo estos dos contextos, está por encima de una canción, de una melodía musical. Está por encima de un acto espiritual incluso. La adoración, en su definición más certera, más sencilla, tiene que ver con la rendición de la voluntad completa al Señor, a Dios. Cual sea de los dos motivos que vemos, el altar de Noé, el altar de Abraham, los altares que luego posteriormente levantó Abraham también, tienen que ver con una acción de obediencia, de la rendición de la voluntad de este hombre, de mujeres y varones que establecían el principio como una señal que Dios había hecho algo ahí, que Dios estaba siendo fiel, que Dios merecía gloria. Por eso la adoración, a forma de definición, está por encima de toda cuestión musical. Aquí cantamos canciones quizás con melodías más lentas que nos ayudan a poder rendir nuestro corazón al Señor. Para eso es la música, la alabanza, tiene que ver con proclamar la grandeza. Luego les voy a dar algunos principios, y también con poner nuestra vida como una ofrenda. Nos ayuda a acercarnos a Dios. La adoración para Israel era una cuestión de estado, de nación. Era una cuestión de nación, no era una cuestión otra vez religiosa, no era una cuestión ideológica, no era una cuestión meramente técnica en cuanto a lo músico, no era una cuestión tampoco práctica en cuanto a ofrenda. La adoración que Dios establecía en Israel era una cuestión de prioridad. Y quiero llevarle a Deuteronomio capítulo 6, dice la historia, otra vez Dios hablando a Israel. Deuteronomio capítulo 6 dice: estos son los mandamientos, leyes y decretos que el Señor su Dios me ha ordenado enseñarles,
para que pongan en práctica en el país en el cual van a tomar posesión, hablando de Canaán. De esa manera honrarán al Señor su Dios y cumplirán todo durante toda su vida las leyes y los mandamientos que yo les mando a ustedes y sus hijos y sus nietos, y así vivirán muchos años. Por lo tanto, israelitas, pónganlos en práctica, así les irá bien y llegarán a ser un pueblo numeroso en la tierra, donde la leche y la miel corren como el agua, tal como el Señor y Dios de sus antepasados se lo prometió, lo ha prometido. Versículo 4, oye Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El versículo 12 del mismo capítulo, versículo 12 dice, cuando esto suceda, o sea, cuando ellos entren a Canaán, procuren no olvidarse del Señor que los sacó de Egipto, donde eran esclavos. Adoren al Señor su Dios y sírvanle solo a Él. Cuando tengan que hacer juramento, háganlo solo en el nombre del Señor. No vayan tras los dioses que adoran los pueblos vecinos, porque el Señor su Dios que está con ustedes es un Dios celoso y puede enojarse contra ustedes y destruirlos totalmente. La semana pasada hablábamos en el contexto cuando Dios le hablaba a Israel, a Josué, que no tenían que adorar a los dioses de Canaán, el castigo fue por cuanto ellos se olvidaron de Dios. Se levantó una generación que olvidó al Señor. Entonces Dios no echó a ese resto de pueblos enemigos de la tierra de Canaán, y ese resto de pueblos enemigos no conquistados se convirtieron en espinas para Israel, en problema, en castigo para Israel. Y es aquí cuando establecemos uno de los grandes principios que Dios estableció para su pueblo, como un pilar, como un fundamento vital para que todas las promesas que Dios tenía y tiene para su pueblo y para cada uno de nosotros se puedan cumplir a plenitud. Y la adoración, como decía hace un momento, para Israel es mucho más que una cuestión ideológica, de fe, de práctica. Tiene que ver con una cuestión de prioridad. La alabanza tiene que ver con expresar el carácter, los atributos del Señor. Alabamos, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es poderoso. La adoración está por encima de toda melodía y de toda proclamación y tiene que ver con una convicción del corazón. Por eso Israel constantemente era aprobado y el mensaje de Israel era constantemente repetido: no te olvides de adorar a tu Dios. No te dejes contaminar por los dioses de los pueblos enemigos. Permanece adorando al Señor, porque es allí donde la palabra va a ser completa. Y es aquí donde vemos, familia, iglesia, que la adoración, hay cosas que Dios no permite, que Dios no negocia. Pueden haber muchas, pero quiero dejarle dos. Lo primero, Dios no negocia con el pecado. Dios no permite el pecado. Dios y el pecado no van juntos. Entonces eso está clarísimo, que Dios y el pecado no pueden estar juntos. Él abraza a los pecadores, como usted y como yo. Todos somos pecadores, por lo tanto Dios nos abraza, pero nos cubre nuestro pecado. Pagó el precio de nuestros pecados. No abraza nuestros pecados, abraza nuestra vida limpia, restaurada a través de la sangre de su Hijo. Lo segundo que vemos en esta historia que Dios nos resiste es compartir trono con nadie. Por eso para Israel la adoración era una cuestión de estado, no era una cuestión simplemente, bueno, vamos a pelear con enemigos, no, era una cuestión de promesa al completo. Por lo mismo Jesús dijo en los evangelios: nadie puede servir a dos señores, es imposible, porque si intentas servir a dos señores, a uno vas a deshonrar. El mismo Jesús dijo, bueno, cuando le querían tentar, bueno, al César denle lo que es de él y al Señor lo que le corresponde a él. Dios no comparte trono con otros dioses, con D minúscula, valga la aclaración. Por eso la prueba de la adoración era la prueba del corazón de Israel. Porque alabanza, pues todos podemos alabar, todos podemos decir, bueno, al que me encuentro en la puerta, que me gusta tu chaqueta, qué bien cantaste, qué bien luciste. La alabanza es proclamar atributos buenos de alguien. Podemos alabar sin amar. Porque yo puedo verle por primera vez y digo, que me gusta tu peinado. Decía el otro día a un señor que no tiene pelito, aquí no hay ningún calvito por si acaso. Yo no tengo ningún pelo de tonto, me decía el hombre, porque no tenía nada. Bueno, está bien, a algunos les gusta la calvita allí. Entonces podemos ser buena gente, hablar y dar atributos de lo que vemos externamente. Pero la adoración, no podemos adorar sin amar. Por eso la adoración no es una imposición, es una elección. Israel constantemente era recordado: no te olvides de tu Dios.
Estos son las leyes, estos son los mandamientos para que vivas bien, para que tengas abundancia, pero no te olvides de Dios. Cuando permitimos que otros dioses ocupen el lugar en nuestro corazón, que quiten el lugar que le corresponde a Dios, nuestras vidas, convertimos nuestras vidas, permítanme la expresión, en un lugar de prostitución de creencias. ¿Qué pasaba con Israel? Cada vez que Dios se quedaba en silencio, cada vez que había un problema, había una necesidad, Israel corría a buscar otras soluciones humanas. Moisés se tardó un poco en todo el encuentro que tenía Dios con él en el monte, con las tablas. Se tardó un poco Moisés y bueno, busquemos un becerrito para adorar. Se olvidaron de Dios. En el desierto Dios les había liberado de Faraón, les había liberado de la esclavitud, y en el desierto otra vez: Dios, ¿por qué me das codornices? ¿Por qué me das maná? Yo quiero volver a Egipto. Cuando nuestro corazón no se ha perfeccionado la adoración, es porque no hemos completado, no hemos experimentado el amor completo de Dios. Porque no podemos amar, no podemos adorar lo que no conocemos. No podemos amar y no podemos adorar sin amar. Todo esto va en una línea de engranaje. Porque el amor se perfecciona cuando hay una entrega completa. La adoración se perfecciona cuando mi vida es rendida al completo al Señor. Pero cuando yo estoy buscando quizás con planes B, digo, bueno, el Señor respondió esto, pero al rato Dios no cumplió, voy a buscar al mejor postor. Ponemos nuestra vida en una bandeja de subasta. Si Dios no me da una respuesta al tiempo que yo quiero, ya lo voy a elegir yo. Me caso con cualquiera, hago lo que quiero, voy a experimentar lo que quiera. ¿Por qué? Porque Dios no está cumpliendo conmigo. Por eso convertimos nuestra vida en un lugar de perversión de creencias. Nos vendemos al mejor postor, y eso le pasaba a Israel. Cada vez que Dios no hacía nada, de repente se levantaba otra generación que se olvidaban de Dios. Iban tras Baal, iban tras Acera. Y es ahí donde se levanta los textos más tristes de la historia, cuando toda una generación se levantó que no conocía a Dios, una generación que pervirtió el propósito, que se fue tras dioses ajenos y dejaron de amar al Señor. Cuando permitimos que esos dioses ocupen el lugar que le corresponde al Señor, convertimos nuestra vida en un altar corrupto. Si los ídolos no van a ser derribados por cuestiones místicas. Los ídolos son una elección, decíamos la semana pasada. Yo tengo que arrancar la idolatría, tengo que arrancar la avaricia, tengo que arrancar aquello que está robando el trono al Señor. Por eso la adoración está por encima de la emoción, de la música, por encima incluso de una acción, sino es la rendición de la voluntad al Señor. En el corazón está la voluntad, en el corazón está el centro de nuestras decisiones. Por eso el principio de la adoración siempre va a nacer desde nuestro corazón, no desde lo que aparentamos ser. Podemos expresar, levantar manos, podemos expresar, cantar canciones, pero el verdadero sonido de adoración tiene que ver con la rendición de nuestro corazón. Por eso muchos de nosotros no hemos podido disfrutar de los beneficios de que Dios había establecido a Israel. Vas a tener larga vida, vas a tener abundancia, vas a tener plenitud. Pero no es por falta de promesas, es por falta de señorío. Porque la condición para Israel, para que toda la palabra, como decía al principio, la palabra que es completa, se cumpla al completo en nosotros, pasa por el señorío de nuestro corazón. Y el altar de la adoración tiene que ver con permitir que el Señor pueda gobernar nuestra vida al completo. Y quiero darle algunas preguntas. Vamos a ver cómo está nuestro barómetro de adoración. ¿Dónde está nuestra adoración? ¿Qué tan adoradores somos? Pero no es para que codee al que está al lado, por si acaso. ¿Ves? Yo te lo dije, eras tú el pecador. No es para que codee a nadie. Quiero hacer unas preguntas reflexivas a nuestro interior. ¿Cómo yo sé que algo me está robando la adoración? ¿Cómo yo sé que no estoy permitiendo rendir por completo mi corazón al Señor? ¿Cómo yo lo sé? Bueno, vamos a ver. Lo primero que pasa cuando enfrentamos la frustración, la pérdida, el dolor, los traumas. Porque todos los que estamos aquí estamos traumados. Estamos locos, dice alguno. Todos tenemos un trauma, una herida, un dolor en el corazón. Todos. Porque la vida no es perfecta. Por la inconsciencia, por la falta de conocimiento, por las decisiones equivocadas, por el contexto que crecimos. Todos venimos con una herida en el corazón. Ahora, ¿cómo es nuestra reacción frente a los dolores, al trauma, a las experiencias traumáticas de nuestro pasado? Porque muchos de nosotros le hemos puesto la carga del dolor a Dios. No, porque tú me diste demasiada carne y yo tuve que volver a Egipto.
Era lo que hacía Israel. Como Moisés se tardó mucho allá hablando con Dios, yo tuve que hacerme un becerrito. Como tú no me diste un papá que yo esperaba, como no me cuidaste cuando yo lo necesité, cuando yo necesitaba, cuando yo podía, cuando yo quería. Y muchos de nosotros de forma inconsciente le hemos puesto el peso de nuestro dolor, de la frustración, de la adversidad de la vida al Señor. Cuando ponemos el peso del dolor en las manos del Señor, nuestra adoración no va a ser completa. Porque no podemos adorar lo que no amamos. ¿Y quién va a amar a un Dios que es castigador? Imagínense a nosotros que somos padres, decían al primer principio, ¿quién ha visto un padre que dice, bueno, no te quieres poner la chaqueta, pues te voy a dejar toda la semana que vayas al cole en camisa corta? Llueve, haga frío, lo que sea, te voy a dejar en la calle incluso, para que experimentes el frío y que aprendas que la chaqueta es necesaria. Algún padre, alguna madre a veces se siente tentado de hacerlo, no se sienta culpable. Pero no lo hacemos realmente todo lo que yo te voy a dejar ahí sin comer una semana para que valores mi comida. Sí, a veces lo decimos, nos sentimos tentados. Pero no vemos una expresión de un padre en un mundo natural, a un padre castigador, te voy a rechazar, te voy a golpear para que aprendas a amarme. No funciona. Y Dios no va a hacer menos que eso. Cuando ponemos el precio del dolor y de los traumas en las manos del Señor, es imposible que aprendamos a adorarle por completo, porque no podemos adorar a un Dios al cual no podemos amar. La segunda pregunta, a lo largo del camino, cuando transitamos en la fe, en la familia, en los proyectos, en alguna curva de ese camino empezamos a perder el valor, el aprecio, la intención por las cosas sagradas. Hay una frase muy famosa y muy usada en los noviazgos así medios turbios, que cuando ya no pueden seguir juntos dicen, no eres tú, soy yo. Necesitamos un tiempo. Algunos sí se lo dijeron los cientos, alguna vez se lo dijeron a alguien. No eres tú, soy yo. Pero ¿cuál es la traducción de ese no eres tú, soy yo? Es que hay otro en la ecuación. Entonces cuando empezamos a perder el valor de las cosas sagradas, Señor, no es Dios, es que soy yo, no es lo mismo. La iglesia no es lo mismo, la fe no es lo mismo, la alabanza no es lo mismo, el pastor no es lo mismo. No eres tú, no soy yo, hay un tercero que está usurpando el trono que le corresponde al Señor. Cuando empezamos a perder el aprecio, el valor de las cosas sagradas, es porque alguien nos está robando la adoración. Alguien nos está robando el trono que le pertenece al Señor. Otra tercera pregunta, ¿qué pasa cuando seguimos estancados en cosas del pasado? Constantemente seguimos arrastrando como hacía Israel. No, Señor, no funciona, vuelve a Egipto, prefiero comer las cebollitas, el pescadito en Egipto. No, es que antes era así, mi vida antes era así, y yo antes estaba bien. Y seguimos luchando en el presente con enojo, con rencor, con queja, con victimismo, con la indisciplina de prácticas por el pasado que no aprendemos a resolver. Cuando nuestra vida no es capaz de vencer, de cerrar las viejas costumbres del pasado, es muy difícil poder adorar a un Dios en el presente, porque nuestro corazón es un salón expuesto al mejor postor. Si Dios no me está cumpliendo un esposo, Señor, envíame al que sea. Aunque tenga salud, ya lo agarro. No, Señor, no me quiere usar, no hay ministerio para mí. Bueno, entonces yo voy a hacer el ministerio a mi forma. Convertimos nuestro corazón en un salón de subasta que le ofrecemos al mejor postor. Y veo aquí yo 3 razones, 3 enemigos que roban nuestra adoración, 3 enemigos que pervierten nuestra adoración. ¿Por qué, familia? Hay tres enemigos que le quiero dejar rápidamente. El primero, le decía hace un momento, el pasado no resuelto. Esto es un enemigo muy grande. Si yo estoy identificando en esta mañana que constantemente arranco, atraigo y vuelvo a pensar en las cosas del ayer, déjeme decirle algo. Hoy estamos en un 2025, hemos cambiado de dígito, pero un cambio de dígito no se traduce en un cambio de vida y un cambio de hábitos. Porque muchos estamos en el 2025, pero seguimos anclados a fotografías del ayer, a prácticas del ayer, a recuerdos del ayer, a circunstancias del ayer. Estamos en un nuevo año, pero nuestro corazón sigue anclado a las cosas del pasado. Y es imposible poder adorar a plenitud al Señor, poder contemplar la hermosura del Señor si nuestra mente y nuestro corazón siguen anclados a viejas formas del ayer. Porque seguimos cargando sobre nuestros lomos arenas del desierto. Algo que Dios ya nos hizo libre, ya pagó el precio, pero nosotros seguimos escarbando en las viejas cenizas. Seguimos escarbando en los viejos logros. El segundo enemigo son las heridas no sanadas. Las heridas no sanadas simplemente no es un demonio que se nos metió, porque tú siempre eres muy rencoroso, eres gruñón.
Algunos dicen, no, es que este hermano, su mamá no le dio leche de pequeño, le dio limón de biberón. Y por eso está amargado todo el día. O la esposa, no hay forma de que un día esté en paz, los hijos. No es que las heridas no sanadas, iglesia, familia, las heridas no sanadas son causa de las reacciones que se escapan de nuestro control en el presente. Un enojo, un rencor, una ira recurrente, no es porque hay un demonio que se está apoderando de nosotros, hay heridas que no aprendemos a sanar. Cuando recurrentemente volvemos a los mismos círculos viciosos, la pornografía, las decisiones equivocadas, las relaciones tóxicas, no es que Dios te preparó para que sufras por amor. Eso es mentira del diablo, mentira cochina. Hay una herida en tu identidad, en tu corazón que no estás identificando y sanando, por eso vuelves a los mismos círculos viciosos. Quitemos de nuestra cabeza esa falsa idea y doctrina que Dios utiliza el dolor para que yo pueda aprender a amarle. No. Interpretamos mal, todas las cosas nos ayudan bien. No quiere decir que Dios va así, me permitió que abusen de mí para que yo luego le busque a Dios. No funciona así. Todas las cosas nos ayudan bien. Es que Dios, aún cuando la herencia de la familia, del contexto golpeó mi vida, Dios es suficiente para que aún en medio de esa cicatriz dolorosa, incluso de esa muerte emocional, Él me puede rescatar. Y puede sacar un nuevo brote, una nueva vida. Ahí es donde tiene sentido el amor de Dios. Porque es imposible adorar a un Dios que utiliza el castigo y el dolor para poder atraerme a Él. Las heridas no sanadas son las expresiones fuera de control en el presente. Y por eso se traducen en hábitos, en pecado, en malas expresiones, en carencias y frustraciones. Porque hay grietas en nuestra alma, fracturas en nuestra identidad que no hemos podido restaurar. Hoy nos encontramos en adultos, jóvenes, ya quizás más mayores, más pequeños, con acciones que contaminan nuestra vida, que nos alejan de la fe, que nos alejan del propósito. ¿Por qué? Porque no hemos restaurado esas partes de nuestra alma y de lo más profundo de nuestro corazón. El tercer enemigo es la ingratitud del presente, porque seguimos siendo ingratos con Dios. Y decimos, no, Señor, si tú me diste, el año pasado fuiste fiel conmigo, pero ya llevamos enero y me olvidé. Una semana llevamos, ya un mes de 2025 y ya estoy peleando otra vez con los mismos gigantes y vuelvo a enojarme, me robaron la paz, vuelvo a quejarme, la amargura vuelve a colapsar mi vida. Me siento insatisfecho, la iglesia no es lo mismo, el matrimonio no es lo mismo, la familia no es lo mismo. Y es porque no hemos aprendido a disfrutar y a agradecer por el presente que Dios nos ha regalado. Siempre habrán razones para quejarnos, siempre habrán razones para buscar el puntito negro en la pared blanca. Pero la gratitud es una apreciación correcta del presente, del contexto. No es súper fe, no, los demonios se van, no, Señor, gracias. Porque estoy en tormenta, estoy en dificultad, pero tú no me vas a dejar solo. Quizás mi familia está frágil, pero yo sé que en ti puedo confiar y me vas a salvar. Eso es un corazón agradecido. Cuando practicamos la gratitud, nuestro corazón, o cuando dejamos que la ingratitud se gobierne nuestra vida, nos roba la adoración. Por eso constantemente Israel buscaba a otros dioses, se olvidaba de Dios, porque no apreciaban lo que Dios estaba haciendo con ellos. Es más, ya estaban en Canaán, ya Dios había cumplido su promesa. Es más, si avanzamos la historia, ya habían conquistado parte del territorio. Las 12 tribus ya tenían su cachito de parcela y de repente se levanta otra generación que no conocía a Dios. Y se volvieron entre los dioses paganos y volvieron a ser esclavos aún en la tierra de las promesas de Dios. La esclavitud no es una forma de que Dios condiciona nuestra fe. La esclavitud es una ausencia de cultivar el altar correcto, que es el altar de la adoración. Y la adoración en su definición es la entrega completa de nuestra vida a su servicio, a sus principios, a sus formas. Cuando caminamos hacia un peldaño, hacia un principio de obediencia, estamos rindiendo nuestra vida a lo que Dios está diciendo. La libertad, familia, Dios nos dio la libertad de elegir. Siempre tenemos la libertad de elegir vida o muerte, bendición o maldición. Sea cual sea el bando en el cual nos encontremos, como víctimas o como verdugos, somos el resultado de nuestro pasado. No el resultado de un Dios castigador, de un Dios que nos culpó, no el resultado de la gente que no me valora, no, somos el resultado de nuestras decisiones. Más acertados, menos acertados, somos el resultado de decisiones propias, decisiones de nuestros padres, decisiones inconscientes, conscientes. Somos el resultado de esas decisiones.
Por eso el tener una vida buena o una vida mala no pasa por el designio de Dios. Dios quiere que algunos sean felices y otros no. No. Pasa por establecer principios correctos en nuestra vida. Si cometimos errores en el pasado, pero hoy tengo tiempo de corregir. Por eso Dios constantemente volvía a escuchar el clamor de Israel. Cuando Israel se volvía al corazón de Dios, Dios les volvía a perdonar y a dar victoria. Dios nunca condicionó al joven rico para que deje todo su dinero y le siga. No vemos a Jesús, no. Te obligo a que dejes tu dinero, déjalo, tienes que seguirme. Dios nunca dijo, bueno, yo voy a utilizar a Saulo para que mate unos cuantos cristianos y luego lo voy a usar. Dios nunca utilizó el pecado, el dolor para mostrar su gloria o para recibir nuestra elección. Dios es poderoso, ¿por qué? Porque aún en nuestras decisiones equivocadas, Él puede rescatarnos. Por eso la vida, el fracaso, la bendición no pasan por una elección al azar de Dios. Pasa por cultivar los altares correctos, invertir nuestra vida en los principios correctos, invertir nuestra vida de forma correcta como instrumento útil en las manos del Señor. Enemigos que nos van a robar a la adoración siempre van a haber. Les decía hace un momento, la queja, el dolor, el pasado, las heridas son enemigos que nos van a robar las bendiciones del presente. Dios quizás tiene un buen esposo, una buena esposa para este año, pero si yo no sano mi alma, seguiré siendo quizás un inconsciente de la realidad y seguiré tomando malas decisiones y podré perder las bendiciones que Dios tiene conmigo. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros, pero si yo no soy capaz de poder corregir mi carácter, afirmar mi fe, obedecer, madurar, va a ser muy difícil que Dios deposite mayores cosas. Entonces la bendición no está condicionada a nuestro comportamiento, porque no depende de cuán perfectos seamos, sino de nuestra capacidad de ponerle como prioridad en nuestras vidas. Eso es adoración. Señor, ocupa el trono de mi corazón. Quizás no lo entiendo, no lo veo, quizás a veces no me gusta, pero Señor, sigue ocupando el trono de mi corazón. El salmista escribió en Salmos 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La promesa de Dios nunca fue, yo te voy a castigar, yo te voy a probar en el desierto, yo te voy a usar el dolor. No, Él dijo, bueno, yo voy a ser tu consuelo en los tiempos de quebranto. Esa es la promesa. Él vino por eso a traer libertad a los cautivos. No vino a usar la cautividad para que le adoren. Él vino a traer sanidad a los corazones quebrantados. No vino a permitir que el corazón de la humanidad sea quebrantada y luego para amarle. No, Él vino a sanar aquello que se rompió. ¿Por qué? Por la desobediencia a los principios de Dios. Ahora quiero darle 3 beneficios que produce una vida de adoración. ¿Qué produce cuando adoramos? ¿Qué obtenemos cuando aplicamos el principio de la adoración, cuando levantamos un altar de adoración en nuestras vidas? Cuando nuestra vida se convierte en un altar que adora al Señor. ¿Qué produce? Lo primero es que proclamamos los atributos y las grandezas de Dios. La adoración, como decía hace un momento, está por encima de la música, de la emoción. Es la proclamación de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Cuando rendimos nuestra vida al completo en obediencia a lo que estamos diciendo, Señor, tú eres mucho más grande de lo que puede malo que me esté pasando o de lo bueno que yo creo que debo hacer. Tú eres mucho más grande. La adoración no solo purifica nuestra perspectiva, sino pone nuestro corazón y nuestros pies en el lugar correcto. Cuando adoramos y levantamos el nombre de Dios en alto por encima de nuestra razón, de nuestro contexto y nuestras decisiones las convertimos en actos de obediencia, de adoración, lo que hacemos es poner al Señor por todo lo que gobierna nuestra vida. Poner al Señor por encima de toda nuestra adversidad. ¿Por qué el dolor es una excusa para alejarnos de Dios? ¿Por qué? Porque nuestro corazón lo ocupan quizás otros dioses. Cuando nuestro corazón está siendo el centro de Dios, Dios está siendo el centro de nuestra vida. Aunque vengan tormentas, nuestra mirada siempre va a estar puesta en Él. Aunque venga adversidad, nuestro corazón va a estar seguro en Él, porque ¿cómo Dios no me va a amar? ¿Cómo Dios no me va a dejar solo? ¿Cómo Dios me va a permitir que muera en esto? Él me va a rescatar. Por eso la adoración proclama los atributos de Dios, y dicho de otra forma, lo que hacemos es decir, yo estoy en tormenta, pero Dios es más fuerte que la tormenta. Yo estoy quizás en desierto, pero Dios es mucho más poderoso que un desierto. Quizás estoy atravesando dolor, pero Dios es suficiente para sanar aún en medio del dolor. Proclamamos la grandeza del Señor, sus atributos, su poder. El segundo beneficio de la adoración es que convertimos nuestra obediencia y aprendemos a esperar las promesas de Dios. Israel perdió el beneficio de Canaán por no haber seguido manteniendo el altar correcto de adoración a Dios.
Y no pudieron conquistar toda la tierra. En el contexto después de Josué, no pudieron conquistar toda la tierra. Hubieron enemigos que Dios los dejó intencionalmente ahí por desobedecerle. No los pudieron derrotar y esos enemigos volvieron a conquistarlos. Cuando nuestra vida en adoración practica principios en obediencia, nuestra fe es una fe segura para aprender a esperar las promesas de Dios. Nunca por una obligación, sino la elección de nuestro corazón que aprendemos a experimentar y a esperar en Dios de forma saludable. ¿Qué tan difícil es esperar? ¿Qué tan difícil es ser paciente? ¿Qué tan difícil es confiar en los procesos de Dios? Por eso la rendición de la voluntad forma la paciencia correcta en nuestro corazón para alcanzar promesas. Por eso nos encontramos hoy con un montón de gente apresurada, tomando decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque no aprendimos a resolver conflictos, porque no aprendimos a sanar heridas, porque no aprendimos a ser agradecidos con lo que tenemos y ponemos nuestra vida en falsas ilusiones. Adoptamos falsas corrientes del mundo, el empoderamiento, la libertad y que tú puedes ser quien... Y ponemos nuestra vida a falsas ideas que lo único que hacen es robarnos el propósito, robarnos la herencia, destruir nuestro altar y convertir nuestro corazón en un lugar de plataforma a los mejores postones. Por eso la obediencia por obligación nunca es un acto de adoración, porque es una obligación. Pero la obediencia con la mirada puesta en Jesús, la esperanza puesta en Jesús, se transforma en ofrendas de obediencia. Señor, yo voy a esperar tu tiempo. Voy a serte fiel. Eso que me dicen que se me está quemando el arroz, se me pasa el tren, no voy a esperar, Señor. No, es que no te toman en cuenta. Voy a ser fiel, voy a esperar el tiempo. Que tú me des la providencia. Y no es que no me están tomando en cuenta, Señor, yo voy a confiar que tú eres el que me ves. Tus ojos son los que me valoran. Tus ojos son los que me ven. El tercer beneficio de la adoración es que convertimos nuestro servicio en acciones que expresan quién ocupa el trono de nuestro corazón. La adoración siempre va a ser una cuestión expresiva. ¿Por qué? Porque nuestra vida somos el resultado de lo que alimentamos en nuestro corazón. Lo que hay en nuestro corazón siempre va a ser expresado, no lo podemos callar. Por eso si tenemos a alguien que constantemente está malhumorado, gruñón y peleón, quizás hay días que va a estar, se intenta controlar, pero tarde o temprano, si no corregimos el carácter, si no solucionamos el conflicto, vamos a volver al enojo. Vamos a volver a las malas palabras, a las palabras ofensivas. Si yo no corrijo mi fe y pongo mi perspectiva correcta en Dios, voy a volver a tomar decisiones apresuradas. ¿Por qué? Porque siempre mi corazón va a expresar lo que está alimentándome. ¿Quién está gobernando mi interior? Por eso la libertad es el resultado de quien gobierna nuestro corazón. La esclavitud también es un resultado de quien gobierna nuestro corazón. No es la ausencia de Dios, no es la escasez de promesas, no es la anulación de propósitos, sino es quien está tomando el control de nuestra vida. La adoración siempre va a ser una expresión viva, práctica de libertad. Cuando adoramos, expresaremos acciones prácticas que hablen de la libertad que Dios está formando en nosotros. Por eso cuando decimos levanten sus manos, eso es una señal de libertad. Algo Dios está haciendo, algo Dios está sanando. Yo soy libre en el nombre de Jesús. La adoración siempre va a ser una expresión externa de lo que está sucediendo en nuestro corazón. Familia, iglesia, mantener el altar de la adoración vivo, activo, cuidado, cultivado es determinante para poder alcanzar todo lo que el Señor tiene para nosotros hoy en este 2025. Porque sabemos que Dios no va a fallar en sus promesas. Sabemos que el enemigo ya está derrotado, pero no se va a quedar quieto tampoco. Él siempre va a intentar atraernos a su juego. Entonces sabemos que la vida es una batalla constante. Es una batalla constante con nuestras emociones, con nuestra mente. Es una batalla constante. Tenemos que aprender a ser agradecidos constantemente. Tenemos que aprender a perdonar constantemente. Tenemos que aprender a dejar de ser víctimas constantemente. Porque muchos venimos con esas heridas y con esa culpa del pasado. Ay, todo el mundo me está mirando, todo el mundo me odia. No. Tenemos que aprender a formar nuestro corazón y que traiga libertad a nuestra vida. Por eso, el anhelo de Dios siempre fue el corazón de Israel. Nunca el que Israel le adore es porque Dios necesita adulación. No. Dios no necesita adulación, pero nosotros sí necesitamos todo el poder de Dios en nuestra vida.
La semana pasada hablábamos de los principios de finanzas. Yo no necesito nuestro dinero. Yo necesito mejor finanza, mejor trabajo. Yo necesito más fruto en mis finanzas. Por eso sembramos principios. La adoración no es que Dios está necesitando un pueblo que le adule. La adoración es mantener los cielos abiertos a favor de mi vida, de mi casa, de mi familia. Quien ocupe el trono de nuestro corazón va a ser determinante hacia qué camino de promesas voy a experimentar en mi vida. Nuestra fe, nuestra identidad, nuestro futuro, todo depende de quién administra el trono de nuestro corazón y a quién le rendimos nuestra adoración. Los ídolos pueden ser varios, los que nosotros adoptamos, los que el mundo nos ofrece, pero solo el que gobierna nuestro corazón va a pasar a través de nuestra elección. La adoración, familia, iglesia, siempre va a ser una acción libre de quien aprendemos a amar y a quien aprendemos a admirar en lo más profundo de nuestro interior. Por eso la adoración está por encima de lo emocional. Es contemplar la gloria de Dios en nuestras vidas. El Señor, quizás no te puedo ver completo, pero sí puedo ver tu gloria que me sostiene. Sí puedo ver tus promesas que me sostienen. Sí puedo ver tus propósitos que me dan visión para seguir. La adoración, familia, es la rendición de nuestra vida en dependencia completa del Señor. No podremos tener mejores frutos si no cultivamos el altar correcto en nuestra vida. Vengan, chicos, por favor. Pero sé que a muchos de nosotros nos cuesta adorar. ¿Por qué? Es que yo no puedo adorar. Es que yo soy pecador. Es que yo no tengo paciencia. No tengo tiempo. Me hirieron, me dolieron. Muchas cosas. Pero familia, iglesia, cuando convertimos nuestra vida en una semilla de adoración, se transforma en una vida de bendición para los que están cerca de nosotros. Solo si mantenemos nuestro corazón en el lugar seguro y cultivamos el altar correcto, el orgullo va a ser derribado, los temores van a ser transformados, los sueños van a ser clarificados, los propósitos se van a cumplir. Solo si tendremos a Dios como el centro de nuestra vida, tendremos la capacidad de administrar de forma correcta las bendiciones que Dios nos da y aún así mantener el gozo de todo lo que Dios nos está dando. Dios nunca estableció el castigo como una forma de atraer seguidores, pero el castigo siempre va a ser parte de la ausencia de Dios en nuestras vidas. Por eso la adoración, más que por encima de una acción mística, es mantener nuestra mirada, nuestro corazón y nuestra vida enfocado en el único que tiene la providencia y el poder para sostenernos, para sanarnos,